problema con el video y es una laptop prestada, entonces solamente podré tener el audio y bueno, pueden ver la presentación. Sí, se ve. Ok, muy bien, pues vamos a dar inicio. Bien, entonces tenemos el primer tema en el día de hoy. Voy a dar una pequeña introducción de quién soy para los que no me conozcan. No sé si alguien esté aquí de antes. Soy la doctora Alicia Espinal de Frank. Realicé la especialidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Salvador Begotier en Santo Domingo, medicina interna en el Hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago y ya medicina en Bucaramanga en Santiago. De forma general, el objetivo es ofrecer un panorama de lo que son las enfermedades infecciosas. Ya de forma específica, aplicar de manera eficiente lo aprendido en teoría, o sea, las teorías que ustedes ven, no solamente en las clases conmigo, sino con los demás colegas, en la práctica clínica en la que ustedes estén, sea que estén visitando las consultas o que ya vayan a entrar a lo que es o preinternado o internado. Y realizar diagnósticos clínicos diferenciales oportunos, porque muchas veces mucho de lo que se trata las enfermedades infecciosas es determinar el diagnóstico que más se acerque al cuadro clínico que presente el paciente, y este se puede solapar con otras entidades clínicas de acuerdo a comorbilidades y otras cosas que estaremos viendo a medida que transcurra la clase. Entonces, de manera general, se dará inicio a la clase entre los primeros 5 a 15 minutos de pautada la reunión virtual, o se avisará previamente con su secretaria del grupo si haremos algún cambio de iniciar en un rango de horario distinto dentro de lo que ya tienen pautado, claro está. Por ejemplo, en vez de ser las 5, 5 y media, por alguna X, otra razón que se me presente. Una vez inicie la clase, apagar los micrófonos para así disminuir las distracciones. Se motivará la participación, integración y dinámica en las clases en la medida en la que los temas lo permitan. Para esto, utilizar siempre la opción de la manita o el chat para participar, preguntar, comentar o aportar. No hacer grabaciones o capturas de pantalla sin previa autorización. Y como ya les mencioné, el contacto es con la secretaria o ya a través de mi correo electrónico. Entonces, estos son los contenidos que estaremos viendo, o sea, los que ustedes van a estar viendo conmigo. Yo suelo dividirlos en mini módulos como para agruparlos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, estos dos primeros que son introductorios, introducción de las enfermedades infecciosas, enfoque y diagnóstico de las infecciones. Ya luego entraremos en un mini módulo de infecciones de transmisión sexual, donde veremos sífilis y clamidia, pero dentro de clamidias hay otras especies que no se asocian a infección de transmisión sexual, pero que ya para agruparla la dejé ahí. Está luego el mini módulo de arbovirus, donde veremos dengue, zika, chikungunya, ébola y fiebre amarilla. Luego el mini módulo de protozoarios y el mintos, veremos paludismo, infecciones por nematodos y tenias, schistosomiasis y filariasis. Y finalmente ya temas más random, que son actinomicosis, legionelas y otras, e infecciones ya nosocomiales. Entonces, de manera introductoria ya lo que es este tema y desde la perspectiva histórica y epidemiológica del impacto de lo que son las enfermedades infecciosas, viene de los orígenes a mediados del siglo XVI. Para el siglo XIX se hablaba ya de lo que era la teoría de los gérmenes de la enfermedad, se da el descubrimiento de los antibióticos y se da el advenimiento de las vacunas. Con el descubrimiento de los antibióticos se marca se hace una división importante de lo que es la era pre y la era post antibiótica, de cómo se manifiesta esto a nivel de salud pública. Pues las infecciones eran una de las principales causas de muertes, y esto obviamente con los antibióticos fue bajando de categoría en el listado de las principales entidades clínicas asociadas a mortalidad.
Con el advenimiento de las vacunas, esto nos ayuda en el mismo sentido de la salud pública con, por ejemplo, en lo que fue la viruela y su erradicación, y lo que hemos visto ya más recientemente con la realización de la vacuna para el COVID, que se hizo en tiempo récord, pero por la necesidad a nivel público y el impacto que tenía, se demostró la importancia de esta, así como de otras que se han ido realizando a medida que va pasando el tiempo. Una de estas que podría mencionar es la misma Shingrix, que es ya para el herpes zóster, que se ve mucho y es una manera de menguar este cuadro clínico que presenta sobre todo personas ya o con el sistema inmune comprometido, o ya personas que van entrando a la tercera edad. En cuanto a la amenaza a la salud pública, está el bioterrorismo, que no lo podemos ignorar. Puede utilizarse como un arma para acabar con personas de manera terrorista, como lo dice su palabra, a través del uso de bacterias o de esporas que puedan propagarse de manera importante con una alta virulencia y creando una alta tasa de mortalidad. Alrededor del 16% de las neoplasias malignas se relacionan con alguna causa infecciosa. Las enfermedades infecciosas se encuentran dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Hay otro listado que habla que está dentro de las primeras 4. Y países con ingresos bajos e intermedios tienen un mayor impacto. En 2010, 23% de todas las muertes en el mundo tuvo que ver con enfermedades infecciosas con tasas mayores del 60% en la mayoría de los países del África subsahariana. En cuanto a la comprensión de la microbiota, la razón por la que destacamos esto es porque nos es esencial, sobre todo para el manejo empírico de las enfermedades infecciosas, puesto que al saber qué tipo de microbiota compone ciertas áreas de nuestro cuerpo, por ejemplo, cavidad oral, cavidad vaginal, el tracto gastrointestinal, pulmones, etcétera, podemos tener una idea de qué antibioterapia utilizar en el caso de que se trate de una infección por la misma flora endógena. Y también nos da la posibilidad de colocar tratamiento en base a lo que normalmente tenemos, por ejemplo, en la misma piel. Si es una infección del sitio quirúrgico, sabemos que se va a asociar probablemente a bacterias que tengamos ya en la piel. Teniendo en cuenta que los seres humanos sanos están colonizados con más de 100 billones de bacterias, dentro de los beneficios, pues realmente conviven con nosotros porque el mismo metabolismo de estas interactúa con el metabolismo humano, y es lo que lleva a que haya una hemostasia en nuestro cuerpo. Por eso, muchas veces cuando un paciente por necesidad, o sea, que está con un cuadro clínico, está ingresado, necesita antibióticos, mejora de este cuadro clínico, pero puede presentarse unas otras infecciones secundarias. Eso se le llama infecciones provocadas por selección positiva, o sea, por presión de selección positiva de los antibióticos. Y esto hace que otro grupo de bacterias u hongos pueda crecer que no necesariamente estaba en esa cantidad, en ese ambiente, y provocar entonces desbalance. Y es esto mismo lo que lleva a la relación de las enfermedades infecciosas, al igual que lo que les mencioné al inicio. Entonces, ¿cuándo debemos considerar una causa infecciosa? Cuando tenemos en cuenta los factores del huésped, de si es un paciente inmunosuprimido, inmunocompetente, el cuadro clínico que presente el paciente, o sea, descartando que pueda ser otra posibilidad, más adelante veremos cómo eso puede interactuarse, y viendo qué factores externos son a los que estuvo expuesto el paciente o está expuesto el paciente, que nos lleve a básicamente cuadrar estos tres aspectos y que su combinación pues lleven al desarrollo de la infección. Obviamente, cuando ya estamos con el cuadro infeccioso en sí, o sea, cuando ya estamos con la infección, el paciente ya presenta signos y síntomas.
Hay otros términos como colonización que no necesariamente el paciente presenta los síntomas y por tanto no suele llevar tratamiento. Entonces, bueno, aquí para muestra un botón, la infección es la presencia y multiplicación de un microorganismo patógeno en los tejidos del huésped, teniendo en cuenta lo que es microorganismo patógeno, o sea, no necesariamente un microorganismo con el cual convivimos, sino que, por ejemplo, si ustedes se exponen a anthrax, teniendo en cuenta ya lo que hablamos del bioterrorismo, ya es causado por microorganismo patógeno. Representa la interacción de este agente y sus factores de virulencia, o sea, la capacidad que tiene de provocar enfermedad con el huésped. Ya la enfermedad infecciosa en sí es la expresión clínica del proceso infeccioso, traduciendo en signos y síntomas tanto el daño causado por el agente infeccioso como el resultado de la inflamación resultante, valga la redundancia. Entonces, se puede hacer la clasificación tanto en base al microorganismo causal o desde el punto de vista de manifestaciones clínicas que produce. Por ejemplo, sepsis, no estamos hablando de un microorganismo causal, sino de una respuesta inflamatoria, una respuesta desproporcional del sistema inmune o de la reacción del paciente frente a un foco infeccioso. Mientras que si hablamos de legionelosis, estamos hablando del microorganismo, o sea, de la legionela, neumofila, que puede causar neumonía. Ese es un ejemplo a lo que se refiere aquí. Entonces, en este cuadro es para ilustrar básicamente lo que ya les he comentado, donde para que se dé la enfermedad infecciosa hay una interacción de lo que es el microorganismo y ya la respuesta del paciente. Se da la entrada del patógeno, puede provocar adherencia y multiplicación, darse la infección. En este punto entran en cuenta lo que son los factores del microorganismo, la patogenicidad o virulencia, dependiendo del tipo de patógeno, si es un patógeno primario, si es un patógeno oportunista o si es simplemente parte de la flora comensal. Todo esto puede manifestarse de manera distinta. Cuando hablamos de patógeno oportunista, usualmente estamos frente a un paciente con un sistema inmune comprometido, porque se aprovecha de esa debilidad del paciente para causar infección. Mientras que si fuera inmunocompetente, realmente el sistema inmune, las defensas se encargan de combatir esta infección, que podría ser, por ejemplo, los síntomas que ustedes presentan, que todos presentamos de la gripe común, es la forma en que nuestro sistema inmune está combatiendo esa infección viral. Entonces, en base a esto se puede clasificar en colonización, infección latente o subclínica, enfermedad infecciosa ya sea localizada o generalizada. La colonización básicamente es un aumento de la cantidad de microorganismos en una zona X que presente el paciente, que no necesariamente causa infección, o sea, no provoca ni signos ni síntomas. Un ejemplo de esto puede ser una orina, se le hace un examen de orina a un paciente y reporte que hay presencia de levadura, o se le haga un urocultivo y presente hasta crecimiento de bacterias, pero el paciente no presenta síntomas, entonces esto no se considera una infección y no se trata. Con excepciones, que no entro en esas excepciones porque no es parte de ese tema y tampoco lo estaremos viendo en nuestras clases. Ya la infección latente o subclínica suelen ser infecciones que tardan más en manifestarse. Por ejemplo, la tuberculosis tiene un componente latente, o sea, somos un país endémico donde es fácil presentar esta infección y posteriormente mantener latencia. Otro ejemplo de latencia es con la misma sífilis, con la misma varicela, que posteriormente cuando se reactiva se expresa como herpes zóster. Y ya la enfermedad localizada y generalizada, bueno, si hablamos de localizada, un ejemplo puede ser un pie diabético, un paciente con pie diabético que se mantenga simplemente con una úlcera infectada en el pie, no presente otros síntomas más que los hallazgos a nivel de la úlcera, pero si esta infección se torna
sea, se transporta o es hematógena, puede entonces provocar infección generalizada o llevar más bien a una sepsis, que es el término más bien que utilizaríamos. Entonces, para el estudio del paciente, desde el punto de vista de enfermedad infecciosa, tenemos en cuenta sobre todo la anamnesis, por eso está aquí, grandecito y de primer lugar. La anamnesis, que es la historia clínica, no está compuesta solamente por estos dos cuadros que he colocado aquí, sino por muchos puntos que yo sé que ya ustedes han visto, porque esa es una de las materias que se dan de entrada cuando entran a ya materias de la carrera. Perdón, pero aquí quiero resaltar algunas cosas que pueden pasarse por alto quizás en otras especialidades o de manera desde el punto de vista de medicina general, o sea, si abordamos un paciente de forma general y sin indagar otros factores que pueden presentar un riesgo para el cuadro clínico que presenta en ese momento. Entonces, dentro de esto tenemos lo que es el interrogatorio sobre la exposición. ¿Exposición a qué? Sea a otros agentes, a otros patógenos o a microorganismos o a antibióticos, sea exposición a su entorno. Este entorno puede ser familia o personas del trabajo o amigos, el tipo de hábito alimenticio, exposición a animales y exposición también al ambiente, pero desde el punto de vista de viajes. Entonces, si ustedes fueran a interrogar a un paciente para determinar si tuvo un antecedente de infección o exposición a microbios resistentes a fármacos, ¿cómo le harían la pregunta? Y aquí ya si desean pueden participar, escribir, levantar la mano. Se le podría preguntar si ha tomado antibiótico recientemente. Sí, eso nos ayuda. Primero, si nos dice que sí, puede ser porque haya cursado con un cuadro infeccioso, esa es una. Otra puede ser por ignorancia, en el caso de que pacientes que le duela la cabeza y tomen, por ejemplo, ampicilina, que no le va a hacer ningún efecto. Y si en caso de que sea porque cursaba con cuadro infeccioso, entonces ahí hay que interrogar qué tipo de cuadro infeccioso tenía, si tenía alguna neumonía, una infección de orina, cuándo fue el tiempo en el que se expuso a esos antibióticos y qué tipo de antibiótico, a qué dosis y con qué frecuencia. Porque muchas veces pueden tomar antibiótico, pero a una dosis inadecuada o una frecuencia inadecuada y eso nos lleva a fallo al tratamiento y por tanto entonces tener que pensar en otra alternativa o darle la oportunidad al mismo antibiótico, pero de forma bien prescripta. Y esto también, la razón por la que es parte del interrogatorio en el momento de la historia clínica es porque en el 99% de los casos, iniciamos tratamiento de forma empírica. Entonces, al tener este conocimiento, ya sabemos si vamos a usar un tratamiento antibiótico, por ejemplo, si es una infección bacteriana, de primera línea o si ya tenemos que usar uno de segunda línea. También teniendo en cuenta cómo es el cuadro clínico del paciente. En cuanto a antecedentes sociales, ¿qué preguntas le harían o qué ustedes entienden por antecedentes sociales? Riesgos sociales podría referirse al lugar donde vive, profe, si está cercano, qué sé yo, algún vertedero o algo por el estilo. Hay una cápita para eso en el historial clínico, donde realmente eso también se interroga. Podría ser parte, pero es más bien preguntarle con quién vive en la casa, si es con niños, o
sea, muy pequeños o bebés, o con ya adultos. Si es un adulto mayor, sobre todo, es una pregunta que importa mucho. ¿Con quiénes trabaja? Si alguien con quien trabaja presenta los síntomas que él ha presentado, o la paciente, o alguien en la casa ha presentado los síntomas que presenta el paciente en el momento en el que acude a la consulta o se esté evaluando por emergencia. A eso es principalmente a lo que se refiere con antecedentes sociales. O ya sea si tiene algún hábito, algún deporte o algún hobby donde también se exponga a otras personas que tal vez hayan presentado síntomas similares. En cuanto a hábitos alimenticios, bueno, pues como su nombre lo indica, sobre todo si es paciente que presenta algún tipo de gastroenteritis, preguntarle qué comió, qué ha comido distinto, si algo que come le cayó mal. Dentro de eso también está la pregunta de si hay alergias a algún medicamento, también alergias a algún alimento, sobre todo los medicamentos, porque muchos van a referir alergia a penicilina, entonces ahí hay que tener eso en cuenta. Principalmente a eso. En exposiciones animales, si tiene alguna mascota, sea periquito, tienen que preguntarle todo tipo de mascota, porque a veces le preguntan, ¿tiene perro? Y dicen, no, pero tienen gallo, por ejemplo. Entonces es una mascota o un animal que vive cerca y con el que siempre tiene exposición. Si tienen animales de granja o están en contacto cercano, etcétera. Y antecedentes de viajes, si han viajado recientemente, perdón, sea local o internacionalmente, y a dónde, o sea, qué tipo de viaje fue, si un viaje a montañas, a ríos, a playa, saber bien a qué se expuso y qué hizo durante ese viaje o qué comió distinto, que también ahí habría que ver si algo le pudo caer mal durante ese viaje al paciente. Ya en cuanto a factores específicos del hospedador, es básicamente tener en cuenta las comorbilidades o medicamentos que toma el paciente. Le digo lo de los medicamentos porque, por ejemplo, podemos preguntarle si es hipertenso, diabético, nos puede decir que sí, pero además de eso toma, no sé, prednisona, porque es lo único que le mejora algún dolor o alguna inflamación. Entonces, los esteroides se tienen en cuenta como en el sentido de que tomamos ese medicamento en cuenta en un paciente como si fuera inmunosuprimido, porque a largo plazo puede llevarle a un tipo de inmunosupresión al paciente, ser propenso a infecciones, sobre todo fúngicas. En cuanto a las comorbilidades más asociadas a inmunosupresión, está la misma diabetes, las enfermedades reumatológicas, pacientes con antecedentes de cáncer, pacientes si tienen o no VIH, pacientes si son pacientes añosos, o sea, más de 70, 65 años, se valora como un paciente inmunosuprimido. Y esto en cuenta, bueno, pues para saber cómo pueden comportarse las características clínicas en el paciente, que suele ser distinta a un paciente inmunocompetente. Ya en cuanto a la exploración física, como les dije, es un de pie a cabeza que se toma. Otras cosas que debemos tomar en cuenta son los signos vitales, pues esto no va a hablar de si es un paciente que se encuentra en hipotensión por el foco infeccioso, entonces eso nos sugiere sepsis. También la frecuencia cardíaca, si un paciente que está taquicárdico, pero no está caliente al tacto, puede ser que vaya a iniciar en un cuadro de fiebre, la frecuencia respiratoria, un paciente sobre todo con afectación pulmonar. Y, por ejemplo, puede haber pacientes que tengan una presión normal, una frecuencia respiratoria y cardíaca normal, que no refiera a ningún síntoma respiratorio, pero al momento de tomar la saturación periférica de oxígeno está disminuida. Casos como estos que se vieron sobre todo en el auge del COVID. Entonces, esto también nos habla de que hay que indagar más profundamente. Los vasos linfáticos lo tomamos en cuenta porque es uno de los primeros lugares que demuestran signos, o sea, que es un signo que podemos
evaluar cuando se está empezando a desarrollar un cuadro infeccioso. La piel también demuestra, al igual que los ojos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, donde podemos detectar de si hay algún tipo de infección, sobre todo por causa fúngica o por sífilis, sobre todo también en pacientes inmunodeprimidos o con VIH. Indicamos muchas veces el fondo de ojo con reporte para descartar esa posibilidad. En la piel por igual hay muchos signos que podemos ver que nos dan el dato de algún cuadro infeccioso o a descartar alguna otra patología, sea reumatológica o principalmente dermatológica. Y ya los cuerpos extraños los tenemos en cuenta porque son puertas de entrada para infección. Por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central, la colocación de una sonda vesical, la colocación de una gastrostomía, de sonda nasogástrica, todo eso son puertas de entrada para infección, tienen alta colonización y por tanto es algo a lo que le llevamos seguimiento, o sea, desde cuándo se colocó para tener en cuenta el momento en el que se debe retirar y además de esto, tener en cuenta la necesidad real de su colocación, no porque sea conveniente. Además de esto, tenemos en cuenta las pruebas diagnósticas, el recuento de leucocitos, que lo vemos, esto se observa en el hemograma, es básicamente los leucocitos con su diferencial, que serían los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, que nos puede orientar a qué tipo de infección puede inclinarse más, si es más bacteriano, viral, parasitario. Los marcadores inflamatorios, dentro de esta categoría se utiliza mucho lo que es la proteína C reactiva, PCR, la eritrosedimentación como Activen y también la procalcitonina. Los tres, de acuerdo al cuadro clínico, muchas veces se utilizan los tres. El hecho de que estos estén alterados no es sinónimo necesariamente de infección, sino que es una herramienta más que nos ayuda a disminuir las posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, la eritrosedimentación Activen, que puede verse aumentada en el 35 a 50% de las causas infecciosas, pero también se ven en enfermedades inflamatorias, sobre todo las reumatológicas, en neoplasias y en otras. El análisis de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en los pacientes con alteración del estado de conciencia, como un probable meningitis o encefalitis, que de por sí este estudio, creo que lo tengo en el próximo slide. Exacto. Este estudio de por sí, sin cultivo, nos orienta al tipo de meningitis que puede presentar el paciente. Si es bacteriana, viral, micótica, parasitaria, tuberculosa o si es más una encefalitis. Y con eso tener una mejor orientación respecto al manejo empírico hasta que se reporte un cultivo con el cual se pueda manejar, teniendo en cuenta que las muestras de líquido cefalorraquídeo son valiosas y por tanto se debe de hacer una indicación correcta con la cantidad ideal, preferiblemente llamen al laboratorio cuánto necesitan para que le hagan estudio, cultivo, tinción y así no tener que tomarle la muestra más de una vez al paciente si no es necesario. Tenemos los cultivos, que es básicamente una de las herramientas que más utilizamos en infectología. Las pruebas de patógenos ya específicos, cuando es un microorganismo, dentro de esto podría estar también la serología, aunque la serología se considera un método indirecto un método diagnóstico indirecto, pero hay serología que es específica, o sea, específica para dengue, específica para malaria, etcétera. Y ya la radiología, que son las imágenes de acuerdo a lo que presenta el paciente. Ya el tratamiento viene dependiendo de lo que hemos recolectado en la historia clínica y de los diagnósticos de trabajo con los que vamos a iniciar el tratamiento al paciente. Entonces, voy a hacer una dinámica en base a este tema y a lo que les he conversado. Espero que participen más personas, aparte de, bueno, Salinas, necesito que me digas cómo se pronuncia tu nombre. Se pronuncia Grace Kelly, pero me puede decir Grace. Ok, Grace Kelly.
Exacto, aparte de ella. Es bien facilito y ninguna respuesta es incorrecta, sino que nos ayuda a enriquecer realmente el tema. Entonces, son 4 casos clínicos. Este es el primero, es una femenina de 18 años, ama de casa, asintomática hasta finales de diciembre del 2014, cuando inicia un cuadro clínico de síntomas respiratorios, con tos y expectoración amarillo verdosa, fiebre termometrada en 38.5 grados Celsius, de predominio vespertino. Dicho cuadro se acompaña de pérdida del apetito y decaimiento. Ese fue su motivo de consulta. Ella asiste a consulta y se le inicia tratamiento con amoxicilina, a pesar de lo cual no presenta mejoría y acude nuevamente. Se le realizan estudios de imágenes y de lugar y se percata de pérdida de peso. Positivo, presenta adelgazamiento marcado y una febrícula en 37.8 grados Celsius. A nivel respiratorio, presenta murmullo vesicular disminuido, notablemente hacia la mitad superior del hemitórax izquierdo, crepitantes, algo grueso en un área limitada, con cierta matidez percutoria y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. ¿Qué preguntas le harían para acercarse al diagnóstico o para descartar otros diagnósticos? A ver. Un momento, porque no veo la manita aquí arriba. Ah, ok. Aleska. Sí, profe. Ok, cuéntame, Aleska. Bueno, yo le haría ciertas preguntas más específicas sobre los síntomas que presenta. Por ejemplo, que cuando inició la tos, si es continua o intermitente, si nota que mejora en algún punto del día, ya sea en la noche, y así. Si presenta algún otro tipo de síntomas, como sudoración, ya que menciona la pérdida de peso, menciona pérdida de peso, pérdida de apetito, si cuánto peso ha perdido y en cuánto tiempo, y así, ya sea como por la sospecha de tuberculosis, no sé, o para poder descartarlo u otro. Entonces, tu principal sospecha sería tuberculosis. Sí. ¿Me dirías por qué? Bueno, por lo de la fiebre de predominio vespertino, que es muy patognomónico de la tuberculosis. Pero solo por eso. Y por la expectoración, la tos con expectoración amarilla. Ok, mira, la tos con expectoración no es que sea solamente de la tuberculosis, el aspecto, incluso pudiera hasta parecerse en otro tipo de microorganismos si fuera solo por la coloración. En cuanto a la pregunta sobre la tos, sobre en qué momentos que le da más tos o no, no sé si habría otra razón, desde lo que yo pensaría, es descartar quizás una tos alérgica más que otra cosa, pero las tos alérgicas suelen ser secas. Sobre la pérdida de peso, sí es importante saber más o menos cuánto y en qué tiempo, porque eso y además de eso, si fue voluntario o involuntario, porque puede ser voluntario en el sentido de que si es una persona que estaba a dieta o no, pero entonces hay que preguntarlo si fue involuntario. En ese caso, ver qué tanto fue y en qué tiempo, porque si fue, qué sé yo, 15 libras en 2 semanas, en 3 semanas, es mucho peso en muy poco tiempo. Y sobre todo de forma involuntaria. Estoy de acuerdo con tu sospecha de tuberculosis por lo descrito. Usualmente la fiebre de predominio vespertino es muy asociado a tuberculosis, pero no necesariamente le diría patognomónico, porque por ejemplo pacientes con inmunosupresión pueden que hasta ni fiebre presente. Y también el hallazgo, la auscultación pulmonar, donde me habla de que hay una disminución importante del murmullo vesicular, sobre todo en el hemitórax izquierdo, el tórax superior izquierdo. Entonces voy con las demás manitos. Delva, Margarita. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Ajá, yo le preguntaría si en su barrio o comunidad hay personas que han presentado esos síntomas o si vulgarmente hay ese virus en ese barrio también. Tú lo dices ese virus porque así que le dicen aquí. Sí, exactamente. Que todo es el virus malo que anda. Todo lo que da tos es un virus malo.
Sí, ok. O sea, bien, sobre la pregunta, ya ese es un ejemplo de exposición social. Esa es una pregunta de ejemplo de exposición social, que era lo que hablábamos, porque estamos preguntando si alguien en su comunidad lo presentaba. Y en el caso de esta paciente, sí, ella tenía una pareja que un mes previo había fallecido por tuberculosis. Entonces, ahí tenemos un nexo social de qué le pudo haber contagiado o iniciado este cuadro. Perla. Yo también le preguntaría, profe, si tiene todas sus vacunas completas. Muy buena pregunta. Sabemos que está como de forma preventiva, sobre todo, ¿verdad?, los niños, la BCG, que es para la tuberculosis. Esta vacuna, más que evitar que nos dé la tuberculosis, es evitar que nos dé una forma grave de la tuberculosis, porque puede haber personas que tengan la vacuna y pueden presentarlo. También esto nos ayuda a esta pregunta porque en el sentido de personas que viven en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, no utilizan esta vacuna porque no es un país endémico, entonces son personas vulnerables a presentar este cuadro infeccioso en el caso de que, no sé, se vayan a vivir aquí o se muden. Entonces, muy buena pregunta y observación. Entonces, continuando. Estas fueron las imágenes. Si se fijan en los hallazgos positivos, hablamos de que presentaba disminución del murmullo vesicular en el hemitórax superior izquierdo, y aquí esto es lo que vemos. Esto es muy característico. En radiografía no podemos decirlo al 100% porque esto se confirma mejor con tomografía, pero usualmente las cavitaciones pueden observarse así porque se ve como si fuera atrapamiento de aire, como en círculo. Entonces, así es como se ve las lesiones primarias de tuberculosis, sabiendo que la tuberculosis, sobre todo cuando es la primera vez que el paciente la presenta, tienen predilección por los apex, porque es donde hay mayor concentración de oxígeno. Y aquí vemos el bacilo ácido alcohol resistente, que se observa ya luego de que se le hace la tinción. Se ve así como rosadito. Entonces, sí, este es un caso de tuberculosis de exposición social, como ya se mencionó. Tenía una pareja que presentó el cuadro y había fallecido un mes anterior al inicio de los síntomas de la paciente. En el caso clínico 2, tenemos un paciente masculino de 22 años de edad, acude al servicio de urgencia con náuseas y vómitos graves. Refiere que acaba de separarse de su novia y que ha sobrevivido principalmente con restos de alimentos. Qué dramático de que sobrevivido. Informa que comenzó a presentar síntomas un par de horas después de ingerir arroz frito viejo. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa más probable de los síntomas de este paciente? A. Bacillus cereus, B. Clostridium perfringens, C. Clostridium botulinum, D. Escherichia coli. Ok, aquí veo varias manos y también comentarios. Déjame ver los comentarios. Ok, aquí hay dos comentarios que me dicen la A de Bacillus cereus y de las manitos Perla, que me sale. De acuerdo, profe, con los mensajes, yo pienso que es la Bacillus cereus. ¿Por El qué? arroz frito, porque el arroz frito es viejo, es muy sugestivo de esa bacteria que crece ahí. Sí, es en comparación con las demás opciones, es lo que más se asocia, es el microorganismo que más se asocia a esta presentación. Ni siquiera es un cuadro clínico en sí, solamente nos habla de una ligera, o sea, de náuseas y vómito, no nos habla ni siquiera de diarreas, que ahí ya estaríamos hablando de gastroenteritis. El Clostridium, lo que hay que tener en cuenta en esto, usualmente, ya en este caso, ya ustedes tienen la asociación con el Bacillus cereus. Sin embargo, siempre tener en cuenta las demás opciones porque estas también causan síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿qué es lo que principalmente se asocia con las demás opciones? Porque pueden también confundirse. Por ejemplo, si le hubiesen puesto
otro cuadro clínico y solamente Clostridium perfringens y botulinum, que él diferencia una de otra. Entonces, siempre tener en cuenta eso cuando tengan ejercicios o preguntas de selección múltiple, para así continuar con el aprendizaje de estos microorganismos. Entonces, este es un caso clínico de exposición a hábitos alimenticios. Ese paciente tenía un muy mal hábito alimenticio en este sentido. El caso clínico 3, tenemos un masculino de 36 años, trabajador en un matadero industrial de aves. Este suele confundir mucho, no se debe llevar. El motivo de consulta del paciente es fiebre de 40 grados Celsius, sudoración, malestar general, mialgias, odinofagia y cefalea. Se interpretó el cuadro clínico como un síndrome gripal y se trató con paracetamol. Pero la fiebre persistió durante los siguientes 3 días y volvió al servicio de urgencia. Aquí le vuelven a hacer una exploración física, radiografía de tórax que resultó normal y lo dejaron con igual diagnóstico de síndrome gripal e igual tratamiento con paracetamol y para la casa. Ya una semana después del comienzo de estos síntomas, presentó, además de lo mencionado, una tumoración dolorosa en la axila derecha que aumentó de tamaño progresivamente hasta alcanzar los 5 centímetros de diámetro, por lo que se decide remitir al servicio de urgencias nuevamente. Allí les realizaron indagaciones del lugar, o sea, exploración física, estudios de imágenes y un interrogatorio más específico. ¿Qué preguntas le harían a este paciente para acercarse a su diagnóstico o a su sospecha diagnóstica? A ver, Eddie. Oh, Heidi. Eddie Manuel. Veo que tiene una manita levantada. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Ok. Le decía que Ya no te escucho, Eddie. me escucha. Se oye cortado. ¿No me escucha? Ahora sí. Aunque le decía indagar el tema de el contacto del paciente con los animales. Porque Ok, ¿qué hay tipo de pacientes, animales? bueno, en este caso, ¿Qué tú le preguntarías en ese sentido? bueno, sería el tema de, él dice que trabaja en un matadero industrial de aves, sería qué tanto, o sea, qué tanto es el contacto directo de él con esos animales. Porque hay pacientes que, o sea, no saben que hay algunos Ujú, animales que pueden contagiar de algo y también el tipo de ave ujú. podría ayudar a guiar para el diagnóstico. Bueno, es lo mismo que una gallina, una paloma sucia en la calle que uno siempre ve. No, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿alguno de las aves te da para el cuadro clínico que él presenta? Es fiebre, dolor generalizado. Eh, Bueno, yo llegué a pensar en una bacteria, pero yo no sé si es específico, si puede estar en contacto con el ave, ajá. como, como las bartonelas, pero hay que por eso que hay que indagar, porque es que son demasiadas profundas. Sí, las bartonelas tienes que pensar a qué se asocia más realmente. Veo aquí Bueno, en porque el chat, la ajá, bartonela Henselae, que digamos una de las más conocidas, la del arañazo del gato. sí, pero aquí estamos, tú quieres Aquí estamos asociarlo hablando a ya. aves. En Ajá. ese caso, por ejemplo, si tú quieres descartar de que sea por la bartonela, entonces tienes que dirigirle otra pregunta. ¿Qué otra pregunta tú le harías? Porque ok, está las aves, pero ese es el único animal al que él se puede haber expuesto. Un otro animal. Ve pensando en lo que leo aquí. Veo que en el chat mencionan qué tipo de vestimenta usan en el trabajo, si usa mascarilla, protección y también la higiene de esas aves. Realmente en este caso clínico no se especificó nada sobre la protección que usaba el paciente ni nada sobre las aves. Que eso también nos dice algo.
Eh, bueno, profe, Ujú. eh, digamos que yo yendo por lo más profundo, por lo más dramático, ¿no? ¿Verdad? Pero Ujú. tirando hipótesis. Pero yo no quiero, Eddie, que tú me digas ahora mismo qué tú piensas que es, porque cómo tú vas a saber lo que es si tú no le has hecho una pregunta al paciente para corroborar tu sospecha o descartar tu sospecha. Por eso le voy a decir que también está el tema de los roedores. O sea, porque, ay, Dios mío, yo digo que Entonces el tema, dime, Eddie, ¿cómo tú me preguntarías a mí? Yo soy la paciente. ¿Cómo tú me preguntas de los roedores? yo le preguntaría si en su trabajo, en su área de trabajo, Ujú. si ha visto la presencia de ratones, de roedores que pasen o que tengan contacto con las aves. No, no fue Ok. especificado en el caso, o sea que no es importante para el caso. ¿Alguien más preguntaría algo más, algo distinto? Perla. Bueno, profe, aparte del tipo de ave, yo le preguntaría también si estuvo en contacto con una que estuviera enferma o el tipo de protección que utilizan en el matadero también. Pienso que sería. Sí, es importante, o sea, yo también le haría todas esas preguntas en un caso de la vida real, pero como este es un caso donde no se especificó eso, usualmente hay casos, ustedes pueden buscarlos, cualquier caso clínico de algún microorganismo X, y muchas veces hay información que no especifican, porque no es importante o para el caso en ese momento. Ahora bien, en la vida real sí es algo que yo preguntaría, porque si hay entidades clínicas que se asocian a lo que es la exposición a aves enfermas. En este caso, para ayudarles más, como no hay un dato, una información sobre eso, les digo desde ahora que no tiene que ver con las aves. Edith. Gracias, profe. Bueno, si no tiene que ver con las aves, no sé, podría ser otro tipo de micobacterias si me acerco, porque yo le preguntaría si había tenido los mismos síntomas gripales en algún caso anterior. Le preguntaría desde cuándo estaba trabajando en ese lugar, aparte también de qué tipo de contacto él tenía con las aves, déjame ver. Si alguna de sus otros compañeros de trabajo habían tenido síntomas similares a lo que él estaba presentando. O en su hogar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver. Ya. Ok. Déjame ver qué dice Cesarina abajo la mano. Ya no va a decir nada. Bueno, profe, es que, por ejemplo, lo de la tumoración dolorosa en la axila derecha, eso yo le podría preguntar, por ejemplo, sobre la higiene que él tiene por ejemplo, si usa en rastrillo como para rasurarse o cosas así. Entonces me sonó lo que coloquialmente la gente le dice a golondrino, que la gente lo suele tomar como X, Sí. no le da importancia, y al final como si progresa, puede dar fiebre y eso, pero después vi que tiene síndrome gripal, no sé si fue que él asoció que tenía gripe y dijo que tenía gripe, y no era eso, no sé. ¿Sabes cómo se le dice o se le llama a los golondrinos? Es algo como ¿cómo? Okay. Hidradenitis Exacto. supurativa. Sí, ese es un buen diagnóstico diferencial porque realmente la hidradenitis supurativa causa mucho dolor, es una tumoración. No puede que empiece única, pero luego pueden salir otras. También puede causar fiebre, que es lo que él principalmente llegó refiriendo, y la fiebre nos lleva a malestar general y a mialgias, no tanto a lo de la odinofagia y a la cefalea. Entonces, realmente no te diría que estaría como diagnóstico diferencial, que no estaría mal, porque podría, qué sé yo, ponerse en tratamiento para eso,
pero es parte de los diagnósticos diferenciales y no es el diagnóstico definitivo. Devin López. Que también yo le preguntaría que cuánto tiempo tiene trabajando en el matadero industrial, o si también, además de las aves, habría otro animal involucrado. ¿Cómo así? En- ¿Involucrado en qué? no, o sea, bueno, yo sé que Temas específicos, ábrete. no sé si algún conejo, algo de por ejemplo, de animales de granja. Ok, ¿por qué piensas en conejo en animal de granja? No, yo realmente Por mencionar algo alocado, pero no es alocado. bueno, Realmente, por eso que les decía que no tenía que ver con aves, y ahí entra el abrir más la posibilidad. Y ahí entra lo que les decía cuando hablábamos de exposición a animales, de que a veces preguntamos, ¿tiene mascotas? Sí, ¿qué? Perro, gato, y no necesariamente. En este caso, vamos a ver qué dice Delva antes de continuar. Delva. Sí, bueno, era algo muy similar a lo que Devin iba a decir, que Uh-huh. si él sabe si en ese matadero se expone a sustancias inorgánicas, no sé, algún polvo que utilicen para, no sé, tumbarle el pelo, no sé, a lo que sea. Uh-huh. Eh, y quizá ese sea el irritante del paciente, el polvo. Sí, Que no eso es sea parte de... Ajá. que no sea en sí el animal, sino lo inorgánico que se Uh-huh. le echa al animal. Ok, en ese caso, ahí puede ser que los síntomas fueran distintos. Muchas veces cuando un paciente presenta intoxicación es muy difícil llegar a un diagnóstico, suele asociarse mucho a afectación neurológica. Y al no saberse bien qué es lo que pasa, incluso nos involucran para determinar si es algún tipo de infección que presente el paciente. En Yo este lo, caso, ajá, yo lo pensaba por una neumoconiosis. sí, a eso voy, que muchas veces no es necesariamente a un cuadro infeccioso per se, sino a la exposición, como bien mencionas, de inorgánicos. Pero en este caso, realmente él no está presentando síntomas respiratorios en sí. Ha sido fiebre, mialgia, odinofagia, cefalea y la tumoración. Con la pregunta de su compañero, creo que fue, el anterior fue David, eso le puede acercar más si él le mencionaba eso al paciente, porque aunque no le preguntó lo que lo hubiese llevado directamente a la respuesta, quizás el mismo paciente habría dado otra información, porque él mencionó animales de granja, que sí conejos. El paciente, aparte de trabajar en un matadero de aves industrial, tiene un hobby y es taxidermista. Los taxidermistas son esas personas que disecan los animales, sobre todo los salvajes. En el caso de él había disecado lobo y sé también, aparte de taxidermista, y por tanto, al ser taxidermista, también caza. Y caza dentro de esto conejos. Los conejos, él se los ponía debajo de la axila, o sea, como cuando uno agarra una cartera con el brazo y el costado. Se lo ponía ahí y ahí entonces hizo el contacto con un tipo de microorganismo que se asocia a liebres y a conejos. Y esta es la exposición animal que tuvo el paciente. Por eso es muy importante no dejarse llevar solamente de lo que nos dice el caso clínico, porque también puede ser distractores. Él sí tenía exposición a animales, pero eso no es el único animal. O sea, eso no quiere decir que ese sea el único animal al que se expone el paciente. Él pudo haber tenido mascotas también, pero en este caso su hobby era un poquito salvaje. Entonces, en vista de esto, ¿saben qué tipo de microorganismo se asocia a conejos, liebres, jabalíes? Perdón, era un jabalí. Él dice con jabalí. Eddie. El tolerancia. No es. ¿Cómo? Lo voy a escribir. Creo que te estás cortando otra vez.
La Francisella tularensis, creo que fue la que dijo él. Ajá, esa misma. Esa misma. También llamada tularemia. Esa se asocia a ese tipo de animal y a ese tipo de cuadro clínico que presenta el paciente, y este es un cuadro clínico ejemplo de exposición animal. Y vamos a pasar con el último, que sería el caso clínico 4. Se trata de una paciente femenina de 47 años, profesora, residente de Chile. Su motivo de consulta es que acude por presentar lesiones cutáneas, maculares, circulares, eritematosas, algunas edematosas y con aumento de la temperatura local en las extremidades. Refiere que al inicio presentó dolor mandibular, cefalea y cervicalgia intensa, que trató con ibuprofeno oral durante una semana sin mejoría. Al 6º día presentó la primera mácula cutánea en el brazo derecho, a la que se fueron agregando otras progresivamente. Una semana más tarde se agregó sensación febril no cuantificada, compromiso del estado general, insomnio y dolor en ambas muñecas y rodillas. ¿Qué preguntas le haría a esta paciente para acercarse a un diagnóstico? En esa imagen vemos eritema migrans múltiple en distintas etapas de evolución y lesiones en la cara dorsal de ambos muslos. Aleska. Bueno, yo le preguntaría que si ha estado recientemente como en zonas rurales, si ha viajado a bosques, vegetaciones, si ha tenido contacto con animales o mascotas, alguna picadura de insectos, garrapata, no sé si le duelen esas, o sea, las lesiones, o si le pican, si han cambiado de tamaño. Ok, sí, han cambiado de tamaño. Por ejemplo, en esta, déjame ver si la puedo poner. En esta, así es como inician y mientras va pasando el tiempo se tornan como esta. En cuanto a las distintas preguntas que hiciste, dentro de esas, positivo es que ella ha viajado. Ella viajó a Pensilvania, en Estados Unidos, donde hizo viajes, o mejor dicho, se expuso a zonas boscosas. Eddie. Pues enfermedad de Lyme, entonces. Porque ¿Cómo? enfermedad de Lyme. Ok, ¿por qué? ¿Qué te dice que es una enfermedad de Lyme? No sé si estás hablando, pero no te oigo. Escucha, son los audífonos, ¿me escucha? Ajá. Ya decía que podría ser, o sea, sospechando por el avance del eritema, también por, o sea, el haber dicho sobre su viaje, porque normalmente la enfermedad de Lyme está relacionada a las personas que hacen senderismo o que van por esos montes boscosos característicos en Estados Unidos. Pero, Eddie, no en todos Estados Unidos. No, no, claro, no en todos los lados, por eso es específico de montañas como rocallosas, así, si no estoy mal. Lo que Pero pasa es que también hay fiebre de las montañas rocosas, desde como la mencionas, riqueza, pero esa fiebre está asociada a otra zona de Estados Unidos y la enfermedad de Lyme está asociada a una zona de Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es la zona de cada una? yo sé que el de las montañas rocallosas es como para el noroeste, que es el de donde normalmente está la riqueza, si no estoy mal. Riqueza, Sí, riqueza. ¿cómo te digo? Las riquezas son como un tipo de microorganismo que no solamente se circunscribe a una sola especie. Ujú. Entonces, tú dices noroeste. Una Sí, de se esas. hace llamar. Entonces, Pensilvania, ¿dónde queda? Ella viajó al noreste. Ajá. Entonces,
La importancia en este caso, además de la característica clínica que ella presenta, es también el nexo epidemiológico, que es lo que hemos estado practicando con estos casos clínicos. Nexo epidemiológico es el viaje a Pensilvania, que se asocia en el noroeste, además de que ella hizo senderismo. Entonces veo el cuadro clínico, veo hacia dónde viajó y hago la asociación y tengo eso como diagnóstico de trabajo para esta paciente. La característica es que a este tipo de lesiones se le llama lesiones en ojo de diana, porque parecen como si fuera como de esos juegos que con los dardos, y así se observa en esta imagen sobre todo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las fiebres de las montañas rocosas, porque también presenta características similares, son ambas riquezas, pero de zonas distintas de Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre del microorganismo para la enfermedad de Lyme? La garrapata. ¿Cómo? La garrapata, profe. No, la garrapata no es el microorganismo que lo provoca. Ese es, vamos a decirle como su vector. La Borrelia, profe, la Borrelia burgdorferi. Exacto. Es el microorganismo que provoca la enfermedad de Lyme. La Borrelia burgdorferi. Entonces, hasta aquí fue el tema. No, solo eso. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, profe, tomando en cuenta los casos clínicos, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Para el examen, de su parte, o sea, son de esa forma, un caso clínico y nosotros identificar la enfermedad o el microorganismo. Es muy variado. Hay algunos que pongo casos clínicos, pero de verdad no pasan de tres, máximo 5 casos clínicos. Porque por profesor, por lo menos a mí, me piden 15 preguntas. Creo que así le hacen con los demás. Entonces, es muy variado en ese sentido. Usted pondría, por ejemplo, en caso de que seleccionen la suya, tienen 3 casos clínicos y los demás tienen preguntas teóricas de todos los temas que veamos. Exactamente. Okay. ¿Algo más? Bueno, si no tienen más preguntas, pasen un buen resto de la tarde y nos vemos mañana. Bye, maestra. Gracias. Bye, bye, cuídense. Bye. Bye.